Vamos a hablar de la gran catástrofe humana. Estamos hablando de la identidad, integridad y dignidad humana, y esa integridad, esa identidad, esa dignidad no se ha logrado a lo largo de la historia. Entonces vamos a tratar de indagar en cuál fue ese origen del mal, cuál es el origen de esta gran catástrofe que ha formado lo que tenemos hoy en día como sociedad. La gran catástrofe humana fue la pérdida del humanismo. Tenemos que partir por ahí. Humanismo es un término utilizado para designar el comportamiento, el convencimiento y la vinculación conectiva que posibilita la identidad de la integridad humana y el reconocimiento de la humanidad entre la diversa multiplicidad de individuos o personas de la especie humana. Se entiende por humanismo la superación y el control de la incontinencia emocional, intelectual y motivacional, conducta afectuosa, conectivo vinculante, sincera, justa y equitativa, colaboradora e incondicional ante el máximo deber necesario para el establecimiento del bien común, del sentido común y del ideal común humano. Una conducta compasiva, amorosa, comprensiva, sincera, honesta, atractiva, agradable en el control de los excesos y carencias, atenta, entendiendo y atendiendo, seduciendo con afecto vinculante, persuadiendo con la razón justa del por qué y del para qué del qué, y motivándose con el ejemplo de lo correcto. Ese es el mandato del código natural que establece el humanismo normado en las normas de la naturaleza de lo creado y en las normas de la naturaleza humana. Ese código natural nunca fue reconocido, se deshumanizó, se perdió, se olvidó y nunca se estableció. Aquí surge la interrogante, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que impidió a los descendientes del núcleo gestor originario de la especie, es decir, esa primera familia, qué fue lo que les impidió normalizarse en el humanismo contenido en ellos? ¿Y cuál es el fallo capaz de heredarse de generación en generación? La religión es una fuente de múltiples teorías, pero ninguna ha conseguido ofrecer la explicación de una causa originaria razonable y capaz de satisfacer la lógica del entendimiento colectivo. El humanismo está compuesto por un sistema de obligaciones o mandatos que satisfacen la razón de su existir, entre ellas la incondicionalidad afectivo vinculante y el control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. El humanismo, es el código de obligaciones humanas, obliga al individuo a crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio de los pensamientos, palabras y obras. En la actualidad no existe globalmente la actitud constante y continua a responder incondicionalmente ante la máxima necesidad válida para todo, ante el máximo deber necesario. Y no existe global o parcialmente porque algo lo atrofió. En la actualidad no existe modelo de control y dominio de los excesos o carencias emocionales, intelectuales y motivacionales, ni el control y dominio de la prudencia, firmeza y templanza, y tampoco existe un modelo de control generalizado de los instintos. No existe un modelo de verdadero hombre o de verdadera mujer, de verdadera familia, de verdaderos hijos. Se desconocen la masculinidad o femineidad natural normadas en consecuencia con el código del humanismo natural, ni se conoce el verdadero estándar de humanidad, ni la psiquiatría, ni la psicología, ni la antropología, ni la sociología disponen del modelo estándar de humanismo o de caracterización humana. Ninguna de estas cuatro ciencias, junto con la biología, es decir, ninguna de estas cinco ciencias ofrece un criterio ajustado que signifique la caracterización de un hombre normal. ¿Por qué? ¿Por qué ignoran las normas de la totalidad? Ignoran las 7 leyes fundamentales compartidas por la totalidad de las especies. Claro, cuando tú ignoras estas 7 leyes, te transformas en ignorante de tu origen, de tu identidad y de tu sentido, de tu propósito. Ignoran que todo existe conectado en dualidad complementaria, regido por un centro de atracción que rechaza lo repulsivo y que progresa mediante un proceso en 3 etapas hasta cumplir su finalidad específica y única. Esto, al ignorarlo, desarma los fundamentos aleatorios de la psicología, de la psiquiatría, de la antropología, de la sociología, de la biología, las 5 ramas de la ciencia
se han basado en el estudio del comportamiento errático y no de los fundamentos filosóficos fundamentales. Del error solo se aprende que no se debe cometer. La carencia de humanismo en la identidad del individuo le crea crisis de identidad, crisis existencial, crisis motivacional. No sabe qué hacer con su vida, no sabe cuál es su razón de ser y no sabe qué es. Estas crisis tienen un inicio y un comienzo, no son contenido del genoma humano. El genoma es naturalmente normal, es y está normado, pero el primer individuo en el proceso de su desarrollo se marginó y se abandonó a la suerte de las circunstancias, perdiendo el completo control de su finalidad natural y normal. Así perdió su integridad. Por humanismo se entiende la incondicionalidad ante la máxima necesidad válida para todo, esa es la actitud y la actividad inegoísta. El control y dominio de las virtudes del celo y de los instintos, el autocontrol, la superación de la incontinencia emocional, intelectual y conductual, la superación del apetito intergenital prematuro, el control de la fidelidad a la función del núcleo gestor, el establecimiento de los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales, es decir, crear la familia funcional. Estas cuatro condiciones básicas de la naturaleza humana por las cuales existe la especie nunca se descubrieron y nunca se cumplieron. La especie humana ocupa una posición de poder ordenador de la cadena trófica y de la ecología y del ordenamiento planetario cósmico. Y para eso debe descubrir las ordenanzas del ordenamiento cósmico y respetarla y cumplirse en ella. Eso se entiende. Entonces, ¿por qué no se hizo? No es tan fácil. Hablar del cosmos ordenado o no ya es un tema observado por unos y rechazado por otros. La realidad del ordenamiento cósmico es un convencimiento, como la realidad del desorden cósmico. Ambos casos se deben a criterios proordenados o criterios prodesordenados. El análisis estadístico del orden y del desorden es en este caso la posible evidencia de un lado o del otro. Cuando la mayoría es o está desordenada, es muy difícil ordenarlo. Y en ocasiones está ordenado, pero en base a una ordenanza distinta al humanismo. En ese caso, también es una tarea muy difícil de lograr. Creer que el caos, la catástrofe, el error, la mitomanía o la guerra son constantes continuas cabría ser posible si ocultamos la conectividad o la dualidad complementaria de elementos. Pero si analizamos los aspectos conectivos, instintivos, reproductivos y los aspectos vinculantes espirituales, llegaremos a la conclusión de que el ordenamiento existe por sobre los aspectos conflictivos entre humanos. Las guerras, los desórdenes son solo temporales, no son eternos. Duran hasta que una parte pierde al ser vencido. Basta preguntarnos cuánto tiempo pasamos en conflictos erráticos o en la lucha contra otros y cuánto tiempo pasamos relajados y en paz para reconocer que el orden está por sobre el desorden. Perdón. Vamos a asumir que el cosmos es un orden que ordena en base a un ordenamiento de una ordenanza. La ordenanza ya la analizamos. Las normas fundamentales que mantiene el orden cósmico son 7. La conectividad, todo existe conectado con un momento y un lugar mediante una relación de dar y recibir. La dualidad complementaria, toda individualidad existe para cumplir o completar a su complemento dual. Tercero, el dominio sobre el centro, todo existe porque vale. El por y el para da sentido al algo y ese valor es el centro de toda relación. Cuarto, el rechazo al desorden es una cualidad demostrativa del orden. El instinto de protección rechaza el desorden, el instinto rechaza el desorden cuando la razón no coincide con el criterio, al afecto rechaza al celópata extremo, etcétera, etcétera. En la naturaleza, todas las especies nacen, crecen y mueren después de un proceso de desarrollo. Y sexta, cada especie es única por ser una finalidad específica en su origen, puede tener el mismo código genético, pero siempre es un único genoma. Y siete, en la naturaleza se cumple todo, no hay nada a medio cumplir. Estas son las normas fundamentales del ordenamiento cósmico. La primera pareja de originarios se presume que nacieron de un mismo vientre, eran gemelos dicigóticos.
Ocurre cuando dos óvulos son fertilizados cada uno por un espermatozoide diferente en el mismo ciclo menstrual. Hemos explicado que la decisión de engendrar no es propiedad ni del hombre ni de la mujer, proviene de la energía vital. El órgano genital masculino insemina y siembra la semilla para su fertilización en el vientre materno y éste se encarga de la fertilización del periodo ovular, embrional y fetal. La semilla y el óvulo son condiciones. La energía vital es el combustible de la propulsión o poder del espermatozoide, el poder de la célula. Y no solo el poder, además contiene la presión e intensidad necesarios para penetrar en el óvulo. Y no solo eso, además contiene una finalidad específica derivada de una intención creativo-transformadora mediante la selección de multitud de aspectos y con el poder de cumplir su finalidad específica contenida en la información de su ADN, en su genoma. Desde el comienzo de la existencia podemos observar la colaboración de estos tres individuos, el niño, la niña y la energía vital, que les acompaña en el proceso de su desarrollo. La energía vital los acompaña desde que nacen hasta su deceso y esta energía posee una naturaleza directiva inherente en su composición física y en su composición mental. El alma anima, que anima lo motriz, los impulsos, y el espíritu o la estimulación que motiva, interesa o necesita ser y sentirse satisfecha, segura y en el convencimiento vinculado con el afecto conectivo. Es una parte es interna, otra parte es externa. La primera pareja de originarios se presume que nacieron gemelos. Se sabe que la naturaleza masculina y la femenina maduran en distintos tiempos. La naturaleza femenina madura sus órganos genitales 1 o 2 años antes que la naturaleza masculina. ¿Por qué y para qué? Porque va a recibir la semilla del masculino y para que contenga los nutrientes necesarios para el cultivo de la semilla. A los 10 años, la naturaleza femenina dispone ya de los recursos necesarios para menstruar. La naturaleza masculina madura su genital entre los 12 o 13 años. ¿Por qué y para qué? Porque para sembrar se necesita un terreno abonado y para que el terreno fertilice y germine y cultive su sembrado. Vamos a ponernos en el caso de que este ordenamiento hubiera sido a la inversa. El sembrador dispone de la semilla y no hay terreno que fertilice la semilla. No pasaría nada, la semilla se pierde, no se cultiva. Ahora vamos a imaginar la conducta afectiva entre estos dos hermanos que se cuidan, se respetan, se atraen, confían. No existe nada extraño que los haga merecedores del rechazo. Veamos qué ocurriría. El varón se siente atraído por la joven y la trata de tomar, cuando ella no entiende qué está ocurriendo. El instinto de protección se activa para protegerse del varón, se defiende y la defensa del instinto es el ataque al peligro o huye, en cuyo caso no puede, está en los brazos del muchacho y el muchacho es más fuerte, o se defiende agrediéndolo, en cuyo caso el varón se avergüenza y la joven teme ser violada nuevamente y todo termina en falta de respeto, falta de confianza y cero vinculación afectiva causada por el miedo a volver a ser violada, cuando la joven aún no ha menstruado. Es lógico pensar en esta posibilidad, por eso lo más saludable es que madure primero la naturaleza femenina y después la masculina en esa específica facultad. ¿Cómo ocurrió la gran catástrofe? Bueno, la pareja se alimentaba, hidrataba y cobijaba con los recursos del ambiente y mantenían una convivencia afectiva, atractiva. Eran los más atractivos entre todas las especies. Ambos se atraían, entendían y estaban mutuamente atentos a lo necesario. Eran prudentes, firmes y naturalmente templados. Respondían incondicionalmente ante cualquier deber necesario. No existía el recelo, el resentimiento y el rencor. Ejercían cierto control y dominio sobre la alimentación, el ejercicio y descanso, vivían sin miedo, seguros y satisfechos, eran la atracción del resto de las especies y disponían de todo lo necesario para vivir naturalmente normados. Estamos hablando de dos niños que, protegidos por algún tipo de pseudo o infrahumano, se reconocían en el control de sus habilidades y se distinguían del pseudo humano con los que compartían. Ese autorreconocimiento de su distinción, de su diferenciación en cantidad y en calidad, los declaraba capaces de sentir más que el resto de las especies, de comprender más que el resto de las especies y de realizar cosas que el resto de las especies no puede realizar.
En algún momento de su proceso le surgiría la interrogante: ¿qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy acá? Esas preguntas que todos nos hacemos o que todos nos hemos hecho en algún instante de nuestro proceso y que nos obliga a encontrar la verdadera razón los distinguía. De repente, a los 10 años, la hermana comienza su menstruación y eso es nuevo para los dos. Durante 4 o 5 días el flujo menstrual gotea entre las piernas de la mujer, el joven no entiende nada. Del quinto al séptimo día se liberan estrógenos que ayudan a los ovarios a que los óvulos sean expulsados por las trompas de falopio en dirección al útero. A partir del día 14 puede tener lugar la fecundación, pero no lo saben. Del día 15 al 28 se libera progesterona y produce cambios en el estado anímico con sensaciones de cansancio y debilidad. El joven observa los cambios de su comportamiento o de su complemento de género sin comprender qué ocurre con sus cambios de ánimo. En la tercera semana, la dosis de progesterona provoca un estado de nerviosismo y de incremento del apetito. Estos cambios de ánimo se repiten cada 28 o 30 días. El joven no puede comprender qué es lo que ocurre. El joven, ante la variabilidad de los cambios, no comprende nada, pero le afectan. Y se pregunta por qué y para qué de los cambios y de la variabilidad. Recordemos que la naturaleza masculina es prioritariamente inmutable y la naturaleza femenina es variable. Las variaciones anímicas y en la actitud y actividad femenina y su dispersión mental y de comportamiento son difíciles de comprender por una mentalidad unidireccional masculina. La adolescencia femenina es compleja ante la mirada de un muchacho inmaduro de 10 o 11 años. Podemos comprender que no les fue fácil de concordar correlativamente. Esto que en la mujer pasa a ser normal en su comportamiento diario, a la vista del joven resulta incomprensible. ¿Por qué de esos cambios? La naturaleza masculina es predominantemente inmutable, no es variable. Recordemos que tienen 10 o 11 años. El joven es aún un niño y la hermana es una mujer. La hermana, hormonada de pies a cabeza, se acerca al mozo imberbe, atraída por su masculinidad y aún inmaduro, y no solo una vez, sino en varias ocasiones. No creo que se hayan hecho experimentos de este tipo para ver la reacción de un mozo inmaduro frente a la insistencia de una mujer madura, pero la lógica nos indica que esa insistencia en algún momento fue rechazada y causa de discordias con la hermana insistente. Y surge otra pregunta: ¿por qué y para qué de esa insistencia y de tanta variabilidad? ¿Por qué de la variabilidad e insistencia de la mujer ante el varón? El varón representa la estabilidad de los valores, lo inmutable, en el dominio de la prudencia, firmeza y templanza, el dominio inalterable en el control del celo emocional, intelectual y motivacional, y la lealtad a los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del deber de controlar los instintos de protección, conservación y reproducción. Y ese varón originario disponía de la conciencia original, con el sentido común original, con el sentido del ideal común original, disponía de los recursos, pero cayó en el apetito intergenital prematuro ante la insistencia de la mujer madura, siendo él aún inmaduro. Para superar la prudencia, la firmeza y la templanza debía enfrentarse a la situación de la variabilidad femenina en el comportamiento y enfrentarla con seguridad, sinceridad y valentía, indicándola que aún no entendía lo que le pedía. Para ejercer el control sobre el celo emocional, intelectual y motivacional, debía enfrentarse a las necesidades, intereses y motivaciones de su pareja y superarlos. Simplemente debía frenar el acoso absorbente de la hermana. Para ejercer el control de los instintos de protección que lo alarmaba ante lo incomprensible, para ejercer el control del instinto reproductor que lo alarmaba ante una situación insuficiente, puesto que no estaba aún maduro, debía enfrentarse a la situación de ser tentado por su pareja y rechazar aquello que no comprendía hasta madurar. Las circunstancias para madurar se dieron, pero el joven varón no tuvo fortaleza suficiente para superarse e iniciar su condición ajustada al humanismo natural normado. El joven mozo debió dominarse y esperar antes de tomar la iniciativa a responder a la provocación femenina sin saber qué debía hacer, pero no lo hizo. Se tentó, demostró no ser capaz de superar las virtudes, las perdió el derecho al virtuosismo, perdió el dominio sobre los instintos al caer en la tentación del instinto reproductor y perdió la posibilidad de enseñorearse
sobre el resto de las especies naturales instintivas, resultando ser igual a ellas. Quedó en un estado animal instintivo a pesar de tener cierta conciencia de la libertad, no la comprendió ni la aplicó a pesar de tener conocimientos, no calificó autónomo porque no se conoció ni se comprendió y a pesar de cumplirse profesionalmente no se cumplió humanamente normalizado en su integridad. El joven, al no calificar verdadero, nunca pudo establecer una verdadera familia, unos verdaderos padres ni unos verdaderos hijos. Perdió su integridad y sus descendientes existen en una mezcla entre lo instintivo y lo intelectualmente insuficiente. Y la mujer reconoció su debilidad, la del hermano, al no controlarse y ésta perdió el respeto al carente de dominio. El emisor ha de emitir o sembrar cuando reconoce el cómo, el cuándo y el dónde debe sembrar. Él es el responsable de pensar qué hacer con sus descendientes y qué es la familia. Estos señores eran inteligentes, pero la caída del primer originario en la predilección del placer por sobreestablecer el estado de plenitud lo descalificó en su integridad y perdió el atractivo de la mujer que espera control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Perdió la incondicionalidad al entregarse por el bien particular de su apetito en lugar de por el bien común del humanismo progenitor. Al observar la inmadurez del cónyuge, su insuficiencia, inseguridad y cobardía, perdió su atractivo y la mujer lo rechazó. Como respuesta complementaria, el joven se defendió reclamando su rechazo y esa defensa del victimao acusó la insistencia de la mujer y ésta se defendió puesto que lo que hizo era normado con su naturaleza. Su defensa fue acusar la insuficiencia del joven y se formó un enfrentamiento que nadie sabe cuándo, cómo ni dónde finalizó. El caso es que se perdió el respeto mutuo, la confianza mutua y la posibilidad de vincularse. Perdieron la pureza, la integridad y la dignidad humana. El rechazo generó temor, ambos temían el comportamiento del otro, habían explotado el área de la agresividad, se temían y temían sus respuestas inesperadas y desagradables. Se generó resentimiento, recelo y rencor en ambos y ese miedo los desvinculó. El atractivo mutuo se transformó en resentimiento y temor y el temor se transformó en miedo. El poder del miedo es equivalente al poder del amor, y al parecer la repetición del miedo fue creciendo por sobre la costumbre al amor. La mente absorbente de sus progenitores descendientes observó el comportamiento instintivo de sus padres y perdieron la posibilidad de superarse al encontrarse en un núcleo gestor disfuncional. Ese es el origen del desorden en la naturaleza humana. Esa es la gran catástrofe. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de vuestro interés. Espero que esta clase haya sido de vuestro interés. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante 3 meses, son 2 clases por semana de 45 minutos cada una en horario flexible. Buscamos la forma de acomodarnos. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases.